Casio Radio 57, una potente emisora del Grupo Casio. Emite su señal digital desde la calle 77, en el barrio La Concepción de la ciudad de Barranquilla. Mensajes ocultos que tienen el poder de influir en nuestros pensamientos. El propósito del mensaje era generar miedo en las tropas iraquíes, y funcionó. Nuevas tecnologías que se conectan directamente al cerebro humano. La pregunta es, ¿se podría manipular a una persona para que hiciera algo que no quiere hacer? E instalaciones gubernamentales que algunos creen pueden controlar las mentes en todo el mundo. Que se accediera y estudiara cada cerebro del planeta es como la versión mejorada de 1984. Durante el siglo pasado, ha habido programas clandestinos implementados en todo el mundo con el fin de controlar la mente humana. Algunos creen que lo que inicialmente era usado por los militares en tiempos de guerra, ahora lo usan no solo el gobierno, sino corporaciones para controlarnos a través de nuestras computadoras, televisores y teléfonos, los cuales llevamos a donde vayamos. ¿Podría ser cierto? Las respuestas están listas para ser reveladas en el episodio que verán hoy. En Kuwait, el 24 de febrero de 1991, Estados Unidos inició una ofensiva terrestre conocida como Operación Tormenta del Desierto para liberar a la nación de Kuwait del líder iraquí Saddam Hussein y su considerable ejército, la Guardia Republicana Iraquí. Hussein se había burlado de los líderes estadounidenses por meses, presumiendo que Estados Unidos no tenía la fuerza de voluntad para luchar en una guerra terrestre prolongada. Sin embargo, fueron los iraquíes quienes rápidamente perdieron su fuerza de voluntad para luchar. El conflicto duró solo 4 días y terminó con el rendimiento de más de 60,000 soldados iraquíes. Hubo ocasiones en las que cientos se rendían ante unos cuantos sujetos. Era como un acuerdo para que se rindieran. Las fuerzas iraquíes se rindieron en masa. ¿Acaso fue porque estaban conmocionadas y aterrorizadas debido a que destruían todo a su paso y los soldados huyeron para evitar que los mataran, o fue por una guerra psicológica? Antes de que las fuerzas terrestres estadounidenses dispararan, el cuarto grupo de operaciones psicológicas militares lanzó una gran campaña con el fin de manipular a los soldados iraquíes que ocupaban Kuwait para destruirlos emocionalmente. Usando el lema del grupo de operaciones psicológicas Verbum Vincet, cuya traducción sería "conquistaremos el mundo". Esta táctica de comunicación del ejército estadounidense lanzó 30 millones de panfletos que contenían mensajes que incentivaban a las tropas iraquíes a dejar a Saddam Hussein y a desertar de sus bases. Asimismo, el grupo declaró a través de la radio y televisión que Hussein era un dictador despiadado, cuyos militares serían rápidamente aniquilados por Estados Unidos y sus aliados. El propósito del mensaje era sembrar miedo entre las tropas iraquíes. Y funcionó. ¡Qué estrategia tan exitosa desde el punto de vista militar! ¿Cómo pudo el cuarto ejército más grande del mundo rendirse de inmediato? El uso de tácticas militares de guerra psicológica convencional para desmoralizar a los soldados iraquíes está muy bien documentado. Sin embargo, existen informes de una tecnología secreta que se usó para influenciar las mentes de los iraquíes de forma inconsciente. Años después, la idea se originó en la Guerra del Golfo. Pensaron perfeccionarla al alterar la forma de pensar de una persona sin que se diera cuenta. Simplemente alterarla. Incluso querían enviar mensajes que los otros sujetos no escucharan.
Por lo tanto, transmitieron una señal mediante la radio de la región. Se trataba de generar emoción usando una señal electromagnética a través de una señal de radio, generando un ambiente de terror para desmoralizar al adversario. Al parecer, la señal electromagnética contenía mensajes que, a pesar de ser muy sutiles para notarlo, infundieron gran desesperanza en las mentes de los soldados iraquíes. El concepto puede sonar como sacado de ciencia ficción, pero de hecho, los psicólogos tienen un nombre para este tipo de control mental llamado mensajes subliminales. Los mensajes subliminales son cualquier estímulo o mensaje que capta el cerebro sin que se esté consciente. Ocurre porque el mensaje es veloz. Un mensaje que sea más rápido de 50 milisegundos, aunque lo perciba el cerebro, no seremos conscientes de este. Las partes que procesan emociones reaccionan más rápido que las partes racionales y analíticas. Por lo tanto, así recibimos mensajes subliminales que nos hacen sentir algo determinado, aunque al analizar de forma lógica, no nos damos cuenta de cómo sucedió. Algunos expertos creen que los mensajes subliminales son una gran manera de influenciar la mente humana. Así que ellos afirman que esta técnica de control mental se ha usado para manipular a personas en todo el mundo durante décadas. En la primavera de 1957, el escritor Vance Packard publicó un libro titulado Las formas ocultas de la propaganda. En este, Packard escribió sobre cómo las compañías usan técnicas de mensajes sutiles de publicidad con el fin de manipular a los clientes para que compren sus productos. Una técnica sugerida implicaba añadir publicidad en una película por lo menos un segundo, algo muy corto para que la audiencia pueda estar consciente de la publicidad, pero lo bastante larga para que se capte inconscientemente. El libro de Packard sirvió para educar al público sobre el concepto de mensajes subliminales. Sin embargo, propició el escepticismo hacia la publicidad moderna y corporativa. La población se enfureció al saber que la manipulaban. La idea de que en los cines presentaran una imagen por menos de un segundo para vender más gaseosas o palomitas y demás hizo que muchos se enojaran tanto en Estados Unidos como en el mundo. Existe evidencia en investigaciones de que los mensajes subliminales impactan sobre lo que uno siente acerca de un producto. Un buen ejemplo de ello es cuando nos distraemos frente al televisor para descansar y tratar de relajarnos. Así que cuando sucede, la mente no se concentra por completo en procesar la información. La información no se procesa a través de las partes racionales, pero no es necesario que el cerebro piense algo para generar una emoción. Y así somos susceptibles. Pero si se es indiferente, los mensajes subliminales podrían hacernos sentir más atraídos a una marca o producto específico. Los comerciales existen para provocar en la persona la urgencia de adquirir algo, comprarlo o hacer algo. Ahora, la pregunta es, ¿se podría ir más allá? ¿Se podría manipular a una persona para que hiciera algo que no quiere? Aunque los mensajes subliminales habrían sido efectivos convenciendo a soldados de que perderían una batalla, o persuadiendo a alguien para que compre productos que nunca hubiera considerado, en los últimos años ha surgido una forma de control aún más poderosa: la manipulación digital. Revisamos el teléfono cientos de veces al día y si tienes entre 18 y 24 es el doble de lo mencionado. Es un nuevo modelo de negocio: llamar la atención para vender un producto. Pero lo que aprendimos es que la experiencia y conocimiento que recibimos terminan controlando el comportamiento que creías habitual. Hay un gran vacío de información entre lo que saben los consumidores digitales y lo que saben las compañías de tecnología. Eso es dañino. Los medios digitales dominan el mundo actual. Cerca de 5.000 millones de personas, más de la mitad de la población mundial, usualmente están conectadas a Internet. Sin embargo, ¿qué podría suceder si esta tecnología fuera usada como un arma en nuestra contra? Muchos expertos en seguridad afirman que ya sucede. En Washington, D.C., el 21 de abril de 2020,
El Comité Selecto del Senado sobre Inteligencia estadounidense publicó su informe definitivo sobre las acusaciones de interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016. El informe presentó que a pesar de que no hubo evidencia de manipulación de los cómputos, encontraron pruebas de una campaña de desinformación rusa llevada a cabo para difundir historias falsas en redes sociales con el fin de influir en la opinión pública. Los rusos crearon cuentas falsas en línea para así poder lograr respaldar o no a uno de los dos candidatos presidenciales que se esté lanzando. Ellos usaron una gran cantidad de imágenes que se relacionaban con noticias falsas. Por ejemplo, el artículo sobre que el Papa apoyaba a Trump para que fuera presidente es uno de los que más ha circulado. La imagen fue agregada a un artículo falso de prensa cuyo fondo fue diseñado para que simulara ser un artículo de CNN. Así que se volvió viral, extendido por las botnets rusas, que son grandes grupos de cuentas falsas, controladas y operadas por un individuo experto en medios virtuales. La propaganda no es algo nuevo. Los políticos tergiversan la realidad o información e inclusive dicen mentiras descaradas para convencer a las personas que voten por ellos, que los apoyen o que vayan y mueran por su causa. Lo que sucede es que en el pasado los recursos disponibles para que los políticos pudieran difundir esos mensajes eran de boca en boca. Luego apareció la imprenta, después la radio y la televisión. Sin embargo, en la actualidad podemos comunicarnos con millones de personas y básicamente podemos hablar con cada una de esas personas de manera virtual. La guerra se ha convertido en una batalla por el control mental. Si se descubre cómo manipular a las personas, podría cambiarse la percepción de ellos acerca de sucesos ocurridos en el mundo e incluso de sus emociones, algo que los rusos han demostrado estar dispuestos a hacer. En la elección presidencial de el año 2016 resaltó la desinformación por parte de un componente extranjero en unas elecciones democráticas. Y si bien no influyó en el resultado final, para combatir esta desinformación se tendrá que recurrir a miembros del gobierno que se encarguen del latigazo de la desinformación. Muchos expertos concuerdan que la propaganda digital es una forma efectiva de manipular los pensamientos de las personas, emociones y creencias. Sin embargo, hay quienes sugieren que la forma más extendida de control mental mediante Internet no implica influenciar a votantes, sino a los consumidores. No me preocupan tanto los trolls rusos. Me preocupa más el hecho de que plataformas como Facebook y Google usen algoritmos para saber lo que les gusta y prefieren sus usuarios. Y uno podría aprovecharse de esta información para hacer que se compre algo. Los algoritmos de Internet se han vuelto más sofisticados en los últimos 10 años. Su objetivo es mantenerlos siempre conectados en la plataforma. Piensen en todo lo que compite, desde vallas publicitarias hasta todo lo que aparece en la pantalla. Diariamente compiten por llamar la atención, y si se sabe sobre alguien, se aseguran de que las imágenes o publicidad que llamen su atención se conviertan en algo más personalizado. Cada uno de nosotros dejamos gigabytes de datos cada día. Y estos algoritmos extraen información de estos datos que anteriormente estaban disponibles solo para las personas más cercanas. Lo que sucede en la plataforma al estar conectado es que recopilan información basándose en la actividad en línea, lo que alimenta las bases de datos que también identifican características, y luego se usa el aprendizaje automático para discernir basado en ciertos patrones que nos muestra cuáles son las posibles preferencias o intereses para dar contenido basado en esa información. Basándose en 200 simples me gusta de Facebook, un algoritmo puede predecir el comportamiento de una persona, sus rasgos psicológicos y sus preferencias con gran exactitud. Esto podría compararse con el conocimiento del cónyuge. Lo que, bueno, es impresionante.
Esto se vuelve muy útil e interesante para los anunciantes, ya que no desean promocionarles a todos de la misma forma. Su intención es personalizar la publicidad para varios grupos específicos de su público objetivo, así que se vuelven más personalizados a medida que estos anunciantes reciben más información. No es tan simple como comprador y vendedor. Es como ir a un centro comercial y ver, mientras que el centro comercial les cobra a las marcas para que obtengan datos acerca de nosotros. A todos nos persuaden de forma diferente, nos convencen para creer en cierta creencia o nos influencian para comprar un producto o servicio, y entonces cuanto más datos les demos a estas plataformas, más sofisticado se vuelve el modelo que se construye de nosotros, y mientras más específicos estos anunciantes sean en cuanto a estas técnicas, las usarán para persuadirnos. La idea de que compañías de tecnología usen algoritmos para influenciar el comportamiento de miles de millones de personas podría pensarse que es una exageración. Sin embargo, existe evidencia científica que sugiere que Internet tiene un impacto sobre cómo pensamos. De acuerdo con un estudio publicado en la revista médica World Psychiatry en junio de 2019, usar Internet no solo capta la atención, sino que podría cambiar el cerebro. En especial si pasamos cada vez más tiempo en estos dispositivos, estas tecnologías tienen un gran impacto en el sistema dopaminérgico del cerebro. La dopamina es un neurotransmisor que permite experimentar la respuesta al placer y predice el placer en el futuro. En el mundo digital, lo que genera placer suele hacer que regresemos una y otra vez a estas plataformas. Sí, estamos de acuerdo con que la definición de adicción significa comportamiento compulsivo. Estas están diseñadas para generarlos. Con la tecnología se llegó hasta el punto de que no es necesaria la nicotina para generar la compulsión, ya que las redes sociales también la inducen. Las plataformas digitales y los algoritmos de las redes sociales han revolucionado el concepto de influencia de masas y persuasión. Pero, ¿será posible atacar la mente de un individuo, controlarla por completo y además volverla un arma? Hay quienes creen que no solo es posible, sino que ya ha sucedido. En Los Ángeles, California, el 5 de junio de 1968, poco después de haber dado un discurso en el Hotel Ambassador, al candidato presidencial Robert F. Kennedy le dispararon a quemarropa. En la tarde siguiente, el candidato murió. El perpetrador fue Sirhan Sirhan, de 24 años, quien les confesó a las autoridades que fue hipnotizado para asesinar a Kennedy. A Sirhan Sirhan se le interrogó varias veces sobre lo que había sucedido y él afirmó que no tenía ningún recuerdo de haberlo hecho. Se describieron muchas luces en el área cercana al tiroteo y también había espejos que al verlos entró en un tipo de trance. Es lo que describieron testigos directos. De hecho, la policía pensaba que estaba bajo cierto tipo de control mental. Tenía la mirada perdida, por lo que pensaron que quizás no actuaba por su cuenta. Muchos hablaban de una misteriosa mujer que llevaba un vestido de puntos y estuvo con él en la noche. Ella pudo ser quien lo hipnotizó. Justo antes del tiroteo, al parecer, él dijo que ella le había tocado el hombro y ese pudo ser el detonante. Hay algunos aspectos importantes sobre Sirhan Sirhan. En primer lugar, cuando vivía en Palestina, estuvo expuesto a las atrocidades de la guerra. Veía cuerpos desmembrados y demás en las calles. Y su madre describió que sufría de estrés postraumático, que entraba en trance, así que tenía los antecedentes y claramente era apto para ser hipnotizado. Hasta la actualidad sufre de amnesia del tiroteo. ¿Qué recuerda del tiroteo, si está dispuesto a contarlo? Yo sí estuve allí, pero no recuerdo el momento exacto que me dicen, no recuerdo haber sacado un arma de mi cuerpo donde sea que estuviera y no recuerdo apuntarle a ninguna persona, no recuerdo nada de lo que sucedió en ese momento.
Desde el principio es lo que he afirmado Sí, y no es por tratar Entiendo, de evadir. permítame preguntarle, ¿cuándo empezó a recordar? Luego del tiroteo, ¿qué fue lo primero que pensó? Todo era muy confuso acerca de lo que sucedió. Tomando en cuenta lo que es sospechoso de Sirhan Sirhan con respecto al asesinato de Robert Kennedy, pareciera que le hubieran lavado el cerebro para que cometiera el homicidio. ¿Sería posible que le hubieran lavado el cerebro a Sirhan Sirhan para que cometiera el asesinato del político? Si fue así, ¿quién lo habría hipnotizado? ¿Acaso esa manipulación tanto del cuerpo como de la mente podría ser posible? Algunos investigadores creen que no solo puede hacerse, sino que estos tipos de experimentos ya los ha realizado la Agencia Central de Inteligencia. En 1977, una audiencia del Comité del Senado sobre Inteligencia reveló al público que a partir de 1953 la CIA llevó a cabo un programa que usaba técnicas de control mental, llamado el Proyecto MK-Ultra. La CIA se vio interesada en el control mental como una forma de espionaje al final de la guerra de Corea, ya que había gran temor acerca de la posibilidad de que comunistas les hubieran lavado el cerebro a prisioneros de guerra estadounidenses, por lo que decidieron que necesitaban aventajarse y aprender sus propias técnicas de lavado de cerebro. Realizaron todo tipo de experimentos terribles en contra de la voluntad de los sujetos. De acuerdo con ellos, experimentaban en marginales como prisioneros y drogadictos. Probaban diferentes técnicas que incluían químicos, como el LSD, electromagnetismo, cualquier técnica con la cual experimentar. El propósito era saber cómo poder colapsar la mente, entender cómo funcionaba, cuáles eran sus límites con el objetivo de interrogar a las personas y obligarlas a confesar. La estudiaron por unas décadas y el fin más ansiado del MK-Ultra era encontrar drogas que podrían usar para controlar la mente de los chivos expiatorios, quienes matarían a alguien sin poder recordarlo, como un candidato de Manchuria. El término candidato Manchuria fue acuñado por una novela de 1959 y una película de 1962 llamada El embajador del miedo. Es un thriller político que trata de un soldado de guerra de Corea a quien se le lavó el cerebro para que fuera un asesino en contra de su voluntad para un complot comunista. Un candidato de Manchuria se refiere a alguien con múltiples personalidades, a quien se le asigna una misión a una de esas personalidades, mientras que las otras no saben nada de ello. Por lo tanto, si lo atrapan e interrogan, la persona no tendría ni información ni conocimiento. Aunque El embajador del miedo es una obra de ficción, el concepto de usar asesinos con el cerebro lavado en la vida real fue propuesta por George H. Estabrooks, un psicólogo prominente que estaba relacionado con el MK-Ultra. G.H. Estabrooks fue profesor de la Universidad Colgate durante años. Publicó libros, entre ellos uno de hipnosis, en el que narró la creación de superespías. Afirmó haber creado candidatos de Manchuria y los describió de forma minuciosa. G.H. Estabrooks nunca fue considerado un loco, por lo que sobran razones para creerle. Estabrooks sabía que 1 de 5 personas podría entrar en tal estado de hipnosis que se experimentaría con ella 12 meses para crear otra personalidad. Una persona totalmente nueva. De hecho, se podría crear otra personalidad, crearla a propósito. Experimentaron esto por 40 años. El 28 de septiembre de 1994, el organismo de rendición de cuentas estadounidense General Accounting Office reportó que entre 1940 y 1974 realizaron experimentos de control mental en miles de humanos. Sin embargo, a pesar de esta revelación, se desconoce el alcance total del proyecto MK-Ultra, ya que en 1973, el director de la CIA, Richard Helms, ordenó que toda la documentación de este proyecto fuera destruida. Ya que la mayoría de los documentos del MK-Ultra fueron destruidos, hay mucho que nunca sabremos.
Mi opinión acerca de que el programa haya terminado en 1972 es si de verdad finalizó, la CIA y el ejército no hacían su trabajo. Desde una perspectiva defensiva, debíamos tener el conocimiento, experiencia y tecnología para detectar a estas personas, aprender cómo interrogarlas y atravesar sus barreras mentales. El MK Ultra pudo haber continuado oculto de diversas maneras. Podía haber avanzado mucho más que en la década del 50 y 60. ¿De verdad se perdieron los secretos de los experimentos del MK Ultra? ¿O algunas de estas tácticas se perfeccionan incluso en la actualidad? Hay algunos que insisten que la investigación continúa y que la próxima batalla para dominar el control mental se está desarrollando como una guerra sin cuartel. El 16 de marzo de 2018, la Agencia Gubernamental Estadounidense de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa, comúnmente conocida como DARPA, anunció una audaz iniciativa para desarrollar lo que llaman neurotecnología no quirúrgica de nueva generación, creada para que el cerebro humano interactúe directamente con máquinas. Sabemos que DARPA está explorando interfaces entre humanos y máquinas que implican conexiones directas entre el cerebro y dispositivos fuera de este. Se ha hecho desde el principio en que DARPA anunció esta misión tecnológica y continua hasta el presente. Ha creado una de las tecnologías más influyentes de la historia, tecnologías que usamos y subestimamos a diario, incluyendo el proyecto que inició el Internet. Crearon autos autónomos, tecnología de baja detectabilidad, además de GPS que cabe en tu bolsillo. Esa es la especialidad de DARPA, visualizar el futuro y crearlo. De hecho, hay una nueva tecnología que está a punto de volverse realidad y se trata de que podríamos tener un sensor. Quizá en la cabeza o tal vez estaría implantado en alguna parte del cuerpo, en el cerebro o en alguna otra parte que nos permita interactuar directamente con dispositivos de comunicación, procesamiento, armas y demás. Ahora, imaginen usar esta tecnología para controlar robots a cierta distancia, incluso drones. Al colocar el sensor y dar una orden con el cerebro, se podría aumentar la velocidad de las hélices mediante el pensamiento, lo que sería una interfaz cerebro-máquina. Con este tipo de tecnología podría controlarse todo tipo de mecanismos y equipos también. La interfaz cerebro-máquina tendría muchos usos tanto en el ámbito civil como en el militar. No obstante, hay algunos que creen que esta misma tecnología podría usar la DARPA como una nueva forma de control mental. Al igual que sus homólogos, como la CIA, los estudios financiados por DARPA llevan décadas investigando cómo alterar la mente humana. En 1965, DARPA inició el proyecto Pandora, que estudiaba la posibilidad de usar radiación de microondas para controlar el comportamiento humano. Se dice que el proyecto terminó en 1969, pero la investigación de esta organización sobre cómo las máquinas pueden afectar y posiblemente controlar el cerebro continúa hasta la actualidad. Hay programas conocidos de DARPA para investigar el cerebro humano, ya sea mediante implantes colocados dentro del cerebro o con algún tipo de casco. Así que sabemos que estos estudios se llevan a cabo. ¿Cuál es el siguiente paso? Quizá el siguiente paso sea que podamos enviar instrucciones e información a una persona desde cierta distancia con este tipo de tecnología, permitir que otra persona controle las acciones. Pero eso también podría ser perjudicial. Si existe alguna manera de hacerlo desde la distancia, desde una gran distancia usando algo en la cabeza, ese sería el mayor logro tecnológico en la categoría de control mental e interfaz directa, cerebro-máquina, por lo que DARPA querría mantenerlo en secreto. En el futuro cercano, DARPA podría desarrollar la tecnología para controlar la mente humana de forma remota, pero por más alarmante que pueda sonar,
De acuerdo con algunos científicos, ha surgido una tecnología más duradera de control mental, que implica modificar el cerebro humano al alterar su secuencia de ADN. Tanto el futuro del control mental como el presente, ya que se están realizando estos experimentos, es usar herramientas de edición genética. Una de ellas sería CRISPR. La forma en la que funciona es tomar CRISPR, secuencias cortas interespaciadas de ADN, y combinarlas con una enzima denominada Cas. Así que se cortan los CRISPR que se desee usar y se pegan a estas piezas para ser inyectadas y así insertar el ADN en ciertas áreas del cerebro para modificar las células de este y convertir a alguien en lo que nunca hubiera sido. De esta forma, la tecnología de edición genética como CRISPR establece una base firme para el futuro del control mental. Son tecnologías que DARPA ha investigado. Cada tecnología tiene el potencial para ser buena o mala. Y preguntas como quién define qué está bien o mal, así como con qué propósito se usan, han surgido desde los cohetes hasta los autos autónomos. Todavía no tenemos un amplio conocimiento sobre la ética de varias de las tecnologías que usamos, ya que los tecnólogos tienden a no preocuparse por la ética. Pareciera que esa fuera la especialidad de otras personas, por ejemplo, legisladores, académicos, entre otros. Debe existir un trabajo en conjunto entre quienes crean las tecnologías y quienes estudian la ética de estas. DARPA afirma que sus neuroterapias mejoradas van más allá de usos militares y son beneficiosas en otros campos como la psicología y medicina. Pero, ¿y qué hay de otros programas de investigación clandestinos realizados en otros países? Hay quienes creen que los enemigos extranjeros de Estados Unidos están a punto de usar armas que se centren e incluso afecten el cerebro humano. Y el personal de las embajadas estadounidenses declaran que los ataques ya han comenzado. El 11 de agosto de 2017, el secretario de Estado, Rex Tillerson, anunció que diplomáticos de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Cuba, habían sido blanco de una serie de misteriosos achaques de salud. Hubo reportes en los medios de comunicación acerca de personas en la Embajada de Cuba que presentaron síntomas extraños. Algunos presentaron síntomas como el de un traumatismo craneal, algunas náuseas y otros desorientación. Las personas estuvieron expuestas a algo, pero no estamos seguros de qué fue. Sin embargo, tuvieron síntomas graves por eso. Entonces, pareciera que algo apuntó directo a su cerebro para afectarlo de la manera en que fuera posible. Las agencias de inteligencia estadounidense encontraron evidencia médica que afirma que los diplomáticos sufrieron un leve trauma craneal, pero no pudieron corroborar qué causó el trauma. Ciertos rumores empezaron a circular sobre que fueron atacados por armas invisibles, específicamente diseñadas para afectar el cerebro. Al analizar los datos, pareciera que, de alguna manera, este fenómeno se hubiera centrado o afectado solo el cerebro, y es por esta simple razón que dudo que se tratara de un fenómeno natural, porque al parecer se centró solo en los funcionarios de la embajada americana. En Cuba, los diplomáticos afirmaron que habían sido atacados mediante un tipo de arma sónica. Este tipo de arma produce un sonido de alta frecuencia que debilita y posiblemente puede llegar a afectar la salud e incluye confusión, somnolencia, cansancio o letargo en individuos expuestos a este tipo de armas. Las armas sónicas son muy conocidas. Varios gobiernos las usan en el mundo. Lo que se analiza es una nueva forma de arma sónica que no tenga impactos instantáneos, sino que sean unos impactos mucho más perjudiciales a un largo plazo. Por supuesto que existen estas armas sin duda alguna. Y si fueron usadas, no lo hicimos nosotros, por lo que es un ataque.
Los diplomáticos estadounidenses fueron las víctimas de un arma sónica por parte de un adversario desconocido. Es una posibilidad inquietante. Pero más alarmante es que podría no haber sido el único suceso. El 23 de mayo de 2018, el secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo, testificó ante un comité del Congreso que un funcionario estadounidense que trabajaba en el consulado, ubicado en Guangzhou, China, sufrió un traumatismo craneal. El secretario Pompeo le dijo al comité que los síntomas fueron iguales a los experimentados por los diplomáticos en Cuba. Ha pasado en Cuba y también en China. Estos funcionarios fueron expuestos a algo que les causó traumas craneales similares. Pero lo que no logramos saber es qué lo causó ni tampoco el propósito. La pregunta es, ¿alguien tendrá alguna especie de arma o sistema de transmisión que cause este tipo de traumatismos? No lo sé, pero sería un paso más para un tipo de alteración mental o si no, control mental. Aunque no se haya comprobado la existencia de este tipo de armas sónicas, podrían existir, y en caso de que existieran, los gobiernos tendrían claras razones para ocultarlas y usarlas de una manera encubierta. Sobre un sistema como este, podría nunca saberse de dónde vino, porque encienden el transmisor, luego lo apagan y afectan el cerebro y quizá no se experimenten efectos fisiológicos por horas o tal vez días, y podría estarse muy lejos a lo que se haya expuesto y no saber que allí fue donde se expuso. Eso es lo que pasaría. Es posible usar esta tecnología para el control mental, si pudieran implantarse sonidos en la mente de alguien que no sean normales. También se podría captar su atención o hacer algo para manipular su respuesta. Hay varios efectos de las armas no letales. Algunos los he escuchado pero no pueden documentarse. La mayoría del tiempo se siente calor, como una sensación de ardor. Se presentan náuseas, mareos, dificultad para concentrarse, así que se está consciente de ello. Sin embargo, algunas veces es llamado B2K, comunicación voz-cerebro, en la que aparentemente puede enviarse una señal electroencefalográfica a una persona para que escuche ciertas palabras. Así que pensará que escucha una voz o que se está volviendo loca, pero no sabrá qué es. Pienso que la tecnología encubierta representa el futuro de las guerras. En parte debido a la negación plausible, puede usarse esta arma y perjudicar al adversario. Pero llega a ser muy difícil atribuirle el uso de esta arma a un grupo o individuo extranjero. Es posible que cada país pueda usar este tipo de tecnología por la simple razón de defenderse de una forma efectiva. Se usará en futuros conflictos, tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra. Convertir al control mental en un arma y afectar individuos podría sonar como algo sacado de la ciencia ficción. Pero ¿y si esas tecnologías existieran y se usaran para controlar las opiniones y creencias en el ámbito nacional o mundial? Hay quienes creen que sí existen y que ya se están usando en nosotros. En Douglas, Georgia, el 27 de octubre de 2016, Michael Mansell, de 30 años, y James Dryden, de 21 años, fueron arrestados luego de haberles incautado un arsenal de armas y un plan detallado para atacar a HAARP. En español, Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia, ubicado en Gacona, Alaska. HAARP es un sistema de grandes antenas y el propósito de este programa es que se pudieran transmitir ondas de radio a la parte alta de la atmósfera para que así rebotaran en la ionosfera y que llegaran hasta otras partes de la Tierra. Podían transmitirse continuamente estas señales por todo el planeta, a lo largo del mundo. Tengo entendido que se trata de un proyecto de comunicación que es a larga distancia. Aunque los propósitos oficiales de HAARP parecieran inofensivos, las autoridades determinaron que el motivo por el que los señores Mansell y Dryden planearon atacar
fue debido a la creencia de que esta organización no era solo un proyecto de comunicaciones, sino un complejo programa de control mental. Hace años, un proyecto como HARP apareció en el libro La Era Tecnotrónica, que trata sobre la teoría de Gordon F. MacDonald de que si se pudiera atizar electrónicamente la ionosfera de forma correcta, esta comenzaría a vibrar y se convertiría en una gran antena de transmisión en el cielo. Se podría encender una señal que manipulara a las personas que entraran en contacto con esa señal. Así se podría controlar la mente en el ámbito mundial. El gobierno estadounidense ha negado rotundamente las acusaciones sobre que HARP sea un instrumento de control mental mundial. Sin embargo, de acuerdo con algunos investigadores, hay más que suficiente evidencia para sugerir que tanto gobiernos del mundo como corporaciones poderosas han desarrollado herramientas para manipular pensamientos en todo el mundo durante décadas y afirman que estas herramientas se están volviendo más expertas en cuanto al control mental. Facebook y Google, estas compañías recolectan mucha información sobre nosotros y no sería difícil almacenarla en un sistema, así que no me sorprendería si tal sistema existiera mediante, por ejemplo, las grandes compañías de redes sociales o el gobierno. Piensen por un momento que se accediera y estudiara cada cerebro del planeta. Es como la versión mejorada de 1984, sin lugar a dudas. Justo ahora no poseemos nuestra información. La ignorancia por parte del público sobre aquello que dan es nociva. Este problema se soluciona con sociedades mejor informadas y mucho mejor educadas. Con sociedades que puedan comunicarse de forma libre. Más libertad de expresión, no menos. Al pensar en el control mental, la mejor lección es tomar control de uno mismo, de lo que uno piensa y todo lo que cree. La tecnología y la neurociencia revelan que la capacidad para influenciar lo que piensan o sienten las personas se está volviendo más efectiva. Pero ¿los propósitos ocultos de los creadores de los avances beneficiarían a las masas o las controlarían? Todas estas respuestas hasta hoy siguen siendo un secreto.